Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar, Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de hoy, de acuerdo a lo establecido en las nuevas reglamentaciones aprobadas, tanto en el Consejo Universitario, en el Ilustre Consejo Universitario, como en el Consejo Facultativo. Bien, esas resoluciones establecen que el semestre comienza a partir del 14 en la Facultad de la mitad el 14 de julio, o sea, comenzó ayer, de modo que esta es nuestra primer clase, digamos. En realidad es la continuación, ¿no?, de las clases que ya dimos, porque si bien el Consejo Universitario anula todos los exámenes que se hubieran dado antes de esa fecha y todos los trabajos, ¿no?, todos los, todo lo que se haya calificado, en otras palabras, que no ha ocurrido con nosotros. Nosotros no hemos hecho ninguna evaluación, pero convalida todas las clases, se convalidan todas las clases que habíamos hecho, por lo tanto eso surte efecto. Lo que vamos a hacer ahora es reiniciar, digamos, las clases bajo el mismo programa, pero vamos a acelerar un poco la primera parte que ya vimos. Está bien, vamos a reforzar esa parte para que los nuevos también, como se dice, entren, ¿no? Entren y sepan qué es lo que hemos avanzado y qué es lo que tienen que hacer. Nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ya hemos avanzado, vamos a hacer un reforzamiento desde el inicio, vamos a pasarlo rápido y nos vamos a quedar en los conceptos más importantes, ahí nos vamos a detener el tiempo que sea suficiente para que ustedes adquieran el conocimiento que necesitan de esta materia. Ustedes saben que esta materia es, si bien no es troncal dentro de la carrera, pero es necesaria dentro de la formación profesional, porque sin esto prácticamente no hay arquitectura. Al fin y al cabo lo que vamos a hacer son obras, y las obras que se hacen son de hormigón armado, y tenemos que conocer sí o sí estos temas que son estrictamente técnicos. Nosotros no vamos a cambiar esa característica del hormigón, vamos a hacer un curso práctico, no un curso teórico en el entendido de que ustedes no se van a dedicar a hacer cálculos estructurales de edificios, ¿no? Vamos a hacer el hormigón armado aplicado a las pequeñas obras, que es, además, tranquilamente pueden hacerla y lo van a hacer. Entonces, cuando sean profesionales, se van a dedicar también muchos a construir por cuenta propia o de terceros. Van a hacer obras pequeñas y obviamente donde no necesitan tener un equipango, ¿no?, de profesionales para poder desarrollar la actividad estructural en hormigón armado. Entonces, para eso este curso. Lo hemos enfocado en ese sentido, para que ustedes como arquitectos sepan dirigir una obra, fiscalizar una obra pequeña en hormigón armado y sepan calcularla. También sepan determinar su costo, ¿no? Y si tenemos tiempo, podemos hacer el plan de trabajo de una obra. Entonces, todos esos aspectos los vamos a tocar, pero como si fuese un taller, ¿no? Ustedes necesitan presentar un proyecto sobre el cual van a hacer su trabajo, y ya vamos a ver bueno, ya las conocen, la, las limitaciones, o mejor dicho, las condiciones que debe tener el proyecto, y en base a eso vamos a desarrollar el curso en la parte de cálculo, ¿no?, y diseño de hormigón armado. El curso se divide en dos partes. La primera parte, que tiene que ver con la tecnología del hormigón en obra,
cómo se realizan las actividades de obra para construir una obra de hormigón armado y cómo se calculan, ¿no? Cómo los planos y todo eso, cuáles son los controles que se hacen en obra, etcétera. Este curso también lo estamos transmitiendo en directo por el tweet, ya saben, la dirección la tienen ahí en el... A ver, vamos a pasar a ver eso. Es importante sobre todo para los que están comenzando con este curso. Fíjense, ese es el letrero, el tablón del curso, ¿no? Ese es el tablón del curso. Ahí vivimos como clase de hormigón armado. Esta es la clase de hormigón armado. Ya saben que deben tener una cuenta. Díganle a sus compañeros que todavía están dando vueltas por ahí, no saben qué hacer. Tienen que sumarse al Classroom porque es ahí donde nosotros trabajamos. Esta es la clase dentro del Classroom, ¿no? Y este es el código de la clase que tienen que acceder. Ya saben que se accede. Vamos a darle paso a su compañero. Ya saben que se accede con estos puntitos y aquí está la aplicación. Les va a aparecer, ¿no? Classroom, y si no aparece, bueno, lo buscan en el Google. Y una vez que estén ahí, le ponen el signo sumarse a una clase y le ponen este código y van a llegar a este curso. Solamente los que están inscritos. Por favor, los que ya están inscritos tienen que poner su nombre completo, ¿no? Por favor, tienen que ponerse, hasta aquí están, estos son los que están asistiendo, digamos, a la clase de hoy. Esto es como lista de asistencia, ¿no? Se está grabando. Obviamente se está grabando quienes asistieron a la clase y más tarde lo vamos a volver a hacer. La asistencia es obligatoria, ya lo saben. Siempre vamos a hacer esto, vamos a grabar para saber quiénes están en clase. Bueno, entonces, por favor, comuniquen a sus compañeros de que esto ya comenzó oficialmente. Ya podemos inclusive tomar evaluaciones, vamos a ver cómo vamos a evaluar. Todavía no lo hemos definido. Si no se pudiera presencialmente, pues va a tener que hacer a través del meeting, ¿no? A través del chat. Bien. Nosotros sabemos que toda obra necesita una estructura, porque si no, no se puede hacer, no se podría realizar un proyecto arquitectónico, quedaría nomás en los papeles, ¿no? Entonces, es necesario diseñar y construir un sistema estructural que cumpla las condiciones necesarias para que exista ese proyecto, ¿no es cierto? Exista con seguridad, con durabilidad y con economía. Tiene que ser económico, duradero, ¿qué más? Seguro, tiene que ser seguro, tiene que ser funcional. Bueno, eso de funcional tiene que ver más que todo con la arquitectura, ¿no? O sea, todo tiene que integrarse. Tanto la estructura como la arquitectura deben integrarse para que el proyecto sea funcional. Y cuando hablamos de integración es que es, por ejemplo, que las vigas, las columnas y la escalera en lo posible forman parte del sistema arquitectónico. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Ahí lo tienen. Presentación del hormigón armado como material estructural.
conocimiento de los componentes del hormigón armado y pretensado. Eso de pretensado es por encimita, nomás lo vamos a ver. Se necesita conocimientos avanzados para poder, sobre todo avanzados del hormigón armado para poder llegar a esto, y también de acero. Familiarización de los procesos de puesta en obra y control de calidad del hormigón, presentación de las bases teóricas para la comprobación dimensionada de piezas de hormigón. Pero decimos presentación, no lo vamos a desarrollar porque tratamos de que el curso sea práctico. Bueno, lo vamos a hacer a través del software. Diseño y comprobación, esto ya lo hacemos a través de software. Esto es todo lo que vamos a ver en el curso. ¿Está bien? La puesta en obra, los ensayos, cuáles son las bases de cálculo, el cálculo en sí del hormigón armado y los planos, ¿no? Los planos que muestren las vigas, los pilares, en fin, todo lo que vamos a llevar a la obra, además del presupuesto. Y si tenemos tiempo podemos, yo creo que tenemos bastante tiempo. El semestre ha comenzado ayer oficialmente y termina el 31 de octubre y hasta el 9 de agosto tenemos que, de 9 de noviembre tenemos que entregar notas. Entonces a las clases hasta el 31 de octubre, desde ayer hasta el 31 de octubre, vamos a tener bastante tiempo. Así que no nos preocupamos por eso. El hormigón es un material polifásico formado por mezcla de áridos aglomerados. Vamos a darle paso a su compañero. Formado por mezcla de áridos aglomerados mediante un conglomerante hidráulico como el cemento. Fíjense qué es lo que dice esta definición. Es un material polifásico, o sea que tiene varias fases desde el punto de vista de su ejecución. ¿Está bien? Desde el punto de vista de su ejecución. Hay una fase de mezclado, hay una fase de vibrado, en fin, de curado, ¿no? De endurecimiento del hormigón, en fin. Está formado por mezcla de áridos aglomerados. Quiere decir que los áridos están unidos mediante una sustancia cementante, mediante un elemento cementante que es el que se llama el cemento hidráulico, ¿no? O el conglomerante hidráulico. Pues esta definición abarca a todos los cementos, ¿no? Todo, porque hay diversas variedades de cementos dependiendo de su aplicación. Nosotros vamos a usar el cemento Portland, lo vamos a ver más adelante, con sus características que están establecidas en la reglamentación de construcciones de hormigón armado. ¿Cuáles son las características del hormigón? Resistencia razonable a compresión, pero mala a la tracción. Mala a la tracción, dice. Quiere decir que si comprimimos una viga, una columna de hormigón armado, resiste bien. Pero si la traccionamos, la tironeamos, como decimos formalmente, la colgamos y la tironeamos, ella no resiste. Eso quiere decir mala a la tracción, ¿no? Poca corrosión, se refiere a la armadura. Buen comportamiento a fatiga. Bueno, también el hormigón se corroe, ¿no? El material en sí. Costo bajo y posibilidades de mejora importante de las características mecánicas. En fin, son varias las características, ¿no? Pero yo creo que la más importante para nosotros es su fácil construcción, ¿no? Es mucho más fácil y más económico hacer una estructura de hormigón armado que una de acero, por ejemplo, ¿no? Donde se requiere especialidad, se requiere los perfiles, en fin. Entonces, desde el punto de vista estructural es mucho más eficiente. Eso es así. Es posible tensar el hormigón con lo que obtenemos lo que se llama el hormigón pretensado, hormigón prefabricado. Nosotros usamos esto para las viguetas, vamos a ver después en las losas, ¿no? De hormigón. Tenemos las estructuras de hormigón armado, de hormigón en masa, así se denominan las estructuras
o las partes estructurales construidas por hormigón sin armar. Ese es el hormigón en masa. Es el hormigón que no lleva refuerzo de armadura, ¿no? Entonces a eso nosotros le llamamos hormigón en masa. Bien. Aquí tiene este es el libro que oficialmente vamos a llevar. Por si acaso no, el Jiménez Montoya, Hormigón Armado, creo que ya va por la 20ª edición. Esta es la 13, aquí aparece. Es que constantemente se van actualizando los libros, ¿no? Yo les voy a pasar una copia de la parte que más nos interesa. Es un librón, este es uno de los libros que más se utilizan en las universidades. Este es el comportamiento del hormigón bajo tensión, ¿no? Cuando nosotros aplicamos una tensión, aquí va la tensión y aquí medimos la deformación. Esto lo podemos hacer en un ensayo, ¿no? En un ensayo de laboratorio. Normalmente lo hacemos en un ensayo de laboratorio donde introducimos fuerza y medimos la deformación. Eso se hace, vamos a ver si tengo aquí algunas imágenes, que lo vamos a repetir más adelante. ¿No es esa? Se me ha mezclado todavía las imágenes. Uy, que no, la contaminación. Eso ya era hormigón. Bueno, esta es la imagen que a mí me interesa mostrarles. Para esos efectos, vamos a subirla. Aquí ustedes están viendo una máquina, esto que ven aquí, esta figura, ese cilindro que ven de hormigón ahí, que se ve, está siendo comprimido, ¿no es cierto? Con esa prensa, es una prensa esto. Y esa pantalla de computadora mide, da los resultados de la compresión versus la deformación. Eso es lo que se hace en laboratorio, lógicamente. Esto de acá, que están viendo esa pieza de hormigón, ¿no? Aquí también se ve, aquí también se ve algo parecido. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí se ve, de un lado vemos la prensa, ¿no? Y la pieza de hormigón es esa que está en el centro, esa de cemento que se ve. Esa es una probeta que la tomamos de la obra, ¿no? Donde estamos haciendo. Esto es un ensayo de resistencia. Entonces estamos viendo ahí una probeta que está siendo sometida a compresión. Más adelante lo vamos a ver este ensayo con más claridad. Bueno, les quería decir eso porque lógicamente hay una curva que se obtiene a partir de ese ensayo, ¿no? Aquí se anotan entonces las presiones que se van produciendo y acá se nota el acortamiento, ¿no? Cuánto se va deformando, deformando. Y fíjense, tiene una curva de esta forma. O sea, no es una recta, no es lineal. Por tanto, la conclusión es que el hormigón armado no es un material lineal.
no es lineal. Sin embargo, para efectos de cálculo tenemos nosotros que asumir cierta linealidad, ¿no? Eso es lo que quería mostrarle, de que estamos acostumbrados a estudiar las estructuras lineales en el campo de la linealidad, y estamos viendo que a partir de este ensayo se puede ver que el hormigón no rompe de forma, o sea, no se deforma de forma linealmente con la presión, no es una recta, ¿no? No es una recta, a ver, no estoy mostrando. Ahora sí, les decía de que estamos viendo que la presión, bajo las presiones, la forma en que se configura las deformaciones con las presiones son curvas, es esta curva que ven acá. No es una recta, como debería ser en el caso de los elementos que siguen la ley de Hooke, ¿no? La linealidad, no hay una línea recta, sino que es una curva. Eso nos lleva a la conclusión, decíamos, que el material de hormigón no sigue la ley de Hooke, no es lineal, no es un material elástico, es un material plástico. Pero vamos a ver cómo nosotros asumimos los resultados de un análisis elástico a un material plástico, cómo hacemos esta transformación, eso lo vamos a ver en la metodología de diseño. ¿Está bien? Y aquí empezamos a ver algunas estructuras de hormigón, ya lo hemos visto esto. Aquí hay varios tipos, estas son naves industriales. Aquí continuamos viendo las naves industriales, fíjense dónde se aplican las hormigones, ¿no? Generalmente todo esto que ven es prefabricado, ¿no? Y el prefabricado puede hacerse inclusive con pretensado. Hay otro ejemplo, ahí están las torres que están hechas así, ¿no? En hormigón. Aquí una autopista, se puede ver con claridad, ¿no? Aquí una represa de hormigón, ¿no? Y aquí otras obras, puentes, en este caso son puentes. Fíjense la forma, esa es la gran ventaja que tiene el hormigón, ¿no? La forma, se acomodan a las formas arquitectónicas que querramos hacer. Esa es la característica que tiene. Esta es la famosa Torre Petronas, que ustedes ya las conocen, las han visto. Y ahí en la facultad, que hace tiempo que no vamos, he visto los murales que hay, fotografías de esta torre. Entonces tiene muchas aplicaciones, no solamente en los edificios comunes, sino también en obras de gran envergadura como carreteras, autopistas, represas, en fin. ¿Cuáles son los constituyentes del hormigón? Le ponemos uno porque hay una parte 2 de lo mismo. El constituyente principal es el conglomerante hidráulico, el cemento. ¿Qué es un conglomerante hidráulico? El conglomerante hidráulico son productos que amasados con agua fraguan y endurecen tanto expuestos al aire como sumergidos en agua. Lo más importante son los cementos. Esos son los aglomerantes que usamos, son los cementos que vamos a ver que nosotros vamos a usar siempre el cemento Poltran en nuestro caso, ¿no? Pero ¿qué significa fraguado? Fíjense, fraguar, fraguan, dice. Fraguan. El fraguado no es más que el paso del estado acuoso, ¿no?, a un estado pastoso, a una pasta que se forma entre el cemento y el agua. Hay una reacción química entonces, ¿está bien? Hay una reacción química que se produce entre el agua y el cemento para que ocurra el fraguado. En realidad esa reacción química que se llama hidrólisis, en la química se llama hidrólisis, pues en la construcción se llama fraguado. Es lo mismo.
Entonces el fraguado no es más que la reacción química que se produce entre el cemento y el agua para formar la pasta que es el aglomerante en sí, ¿no? El cemento que cumple la función de unir los agregados, los otros agregados que forman parte del cemento. Entonces, para ello necesitamos que el cemento cumpla ciertas características. ¿Está bien? Es así. ¿Cuáles son los componentes del cemento? El clinker, el cemento Portland. El clinker es la base del cemento, ¿no? Esto no es más que la calcinación. Más o menos se calcina esto entre 1400 a 1600 grados centígrados en horno. Las calizas y las arcillas se mezclan y se fusionan, ¿no? Se hace una fusión por temperatura, entonces. De 1400 a 1600 grados eso sale rojo, ¿no? Sale un líquido rojo que al enfriarse queda una piedra de color, ese color gris propio del cemento lo da el clinker. Entonces ese clinker lo que se hace es molerlo y de ahí sale el polvo, el polvo del cemento, que es lo que le da la finura al cemento. ¿Está bien? Pero si usásemos solamente el clinker como cemento, tendríamos el problema de las retracciones que se producen en el endurecimiento, o sea, en el fraguado. El clinker con el agua, además muy rápido, porque es finísimo, sería muy rápido el endurecimiento, la reacción química sería muy rápida y eso provocaría mucha fisura. Por eso es que el clinker se lo mezcla en ciertas proporciones, dependiendo de los fabricantes, para obtener finalmente el hormigón quiero decir, el cemento que se obtiene, ¿no?, de la fábrica. Cada fábrica tiene su fórmula, que la tienen patentada inclusive, y que la tienen registrada, pero además garantizando lo que especifica la reglamentación. Aquí están algunas precisiones físicas y químicas, esto lo establecen las normas. Lo vamos a pasar rápido porque ustedes lo pueden leer con facilidad después. Finura del cemento. El cemento debe estar finamente molido, pero no en exceso. Aquí está el método para poder medir la finura y esa finura tiene que estar también establecido en la reglamentación, al igual que la resistencia mecánica a los 28 días. Eso es así. Ese ensayo que vimos de romper esa probeta de hormigón que vimos en las imágenes se hace a los 28 días. Desde el momento en que se toma la muestra, ¿no?, pues a los 28 días recién se produce el ensayo. Y ahí sabemos si llegamos o no a la resistencia de cálculo. Bien, lo que usamos en las obras es el llamado cemento Portland. El cemento Portland, como les dije, tiene que estar todos sus componentes, evidentemente, ya les dije que tiene que ver con el fabricante, deben cumplir especificaciones establecidas en la norma. Eso ocurre en todas partes, ¿no? Acá en Bolivia también hay una norma que deben seguir los cementos. Hay cementos especiales, ¿no?, que dependiendo dónde se los aplique, bueno, por ejemplo, el cemento Portland no sirve para usarlo en el mar, ¿no?, en obras marinas, porque obviamente las sales no se pueden usar tuberías de cemento en lugares donde hay de cemento Portland, digo, ¿no?, donde hay grandes cantidades de ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿no?, en industria, en fábrica. Hay que ver qué tipo de cemento se va a usar en esos casos, ¿no? Hay diversos tipos de cemento, lógico, ¿no? Aquí tenemos el típico curva de fraguado de un cemento. Esta curva muestra, en realidad es un ensayo, ¿no? Es un ensayo que se hace en
no es parece la de Vikash, se llama la aguja de Vikash. En la medida que va fraguando, fíjense que este es el tiempo en horas, ¿no? Cómo va penetrando la aguja, ¿no? Así va penetrando la aguja sobre la masa que se va fraguando, ¿no? Esta es la curva característica de un cemento que está fraguando correctamente. Entonces, alrededor de entre 6 y 7, por ejemplo, este cemento entre 6 y 7 horas ya fraguó. Normalmente los cementos fraguan desde que se le echa agua hasta las 8 horas, ¿no? Un buen cemento fraguaría ahí. Y ahí, a partir de ahí comenzaría a endurecer. Es la otra fase, por eso hablamos de polifásico, porque tiene varias fases. Bien, el agua es muy importante. Hemos visto que el agua produce una reacción con el hormigón, con el cemento, ¿no? Provocando lo que se llama la hidrólisis o el fraguado. Por lo tanto, si el agua contiene elementos, ¿no?, químicos, inclusive que tengan nomás algunos elementos, algunas sustancias, ¿no?, que contenga el agua, algunas sustancias no deseadas, bueno, obviamente que van a causar que el hormigón no frague, que no se produzca el endurecimiento, o que si se produce va a tener falla. Entonces, por eso es importante el agua. El mejor agua, lo mejor que hay es el agua natural, ¿no? El agua que normalmente nosotros bebemos de las fuentes de agua. Eso es lo mejor que hay. Eso es lo mejor que hay como agua para el amasado. Fíjense, la cantidad debe ser estrictamente la necesaria. Es lógico, si en una reacción química, para que se produzca una reacción deseada, las cantidades tienen que estar calculadas, tanto la cantidad de cemento como la cantidad de agua. Tiene que estar para llegar a una cierta resistencia, ¿no? Por eso es que vamos a ver, se calcula la cantidad de agua y se calcula la cantidad de cemento. No es a ojímetro, ¿no? No, todo se calcula, no hay nada que quede al aire. Vamos a verlo eso más adelante. Bien, una vez que endureció, una vez que fraguó y comienza el endurecimiento, fíjense que hemos dicho que el fraguado ocurre a las 8 horas de que le echamos agua. Digamos que comenzamos a hormigonar a las 6 de la tarde y terminamos a las 5 de la mañana. Entonces vamos a esperar que entre las 2 de la mañana las primeras piezas han terminado de fraguar, a partir de las 2 de la mañana, ¿no? Y a partir de las 5 las últimas. Entonces estamos hablando de que en 24 horas más o menos tenemos ya todas las piezas perfectamente endurecidas. Comienzan a endurecerse. Esperamos todo ese día y al siguiente día volvemos a echarle agua al hormigón. Fíjense, cuando en el amasado está prohibido echarle más el agua necesaria, después de que endureció hay que echarle agua. O sea, en la fase de amasado vamos a hacer tacaño con el agua. Y en la fase de endurecimiento, le vamos a echar todo el agua que podamos. Esa agua que se produce durante el endurecimiento se llama agua de curado. Evita precisamente la desecación de la superficie. Mejora la hidratación del cemento, pero el cemento ya está endurecido, ¿no? E impide las retracciones. Fíjense cómo es tan importante el agua de curado como el agua de amasado. Aquí no se calcula el agua de curado. Nosotros tenemos que garantizar que la superficie siempre esté húmeda, por lo menos los 7 primeros días. ¿Está bien? Por lo tanto, también es importante el agua de curado. Es para eso, para evitar que se deshidrate. Ustedes saben que la temperatura del medio, bueno hace que el agua
que contiene los poros de hormigón empieza a salirse, ¿no? Empieza a evaporarse el agua y lógicamente pérdidas de agua del hormigón significan pérdidas de reacciones químicas que siguen, continúan después. La hidratación no termina, sigue. La hidrólisis es la que se acaba, ¿no? Hemos dicho que la hidrólisis es lo mismo que el fraguado, se acaba a las 8 horas, ¿no? Esa es la hidrólisis, esa es la reacción química. Pero el hormigón obviamente tiene que estar humedecido un tiempo más porque necesita fortalecerse. Por eso es que es necesario que esté hidratado el hormigón. Por eso es que usamos esta agua de curado para garantizar la hidratación del cemento y se impidan las retracciones prematuras que se puedan dar. Aquí está el control y propiedades del agua en el hormigón. Ambas aguas deben ser adecuadas, tanto el agua de amasado como el agua de curado. Si durante el endurecimiento usamos un agua de curado que tiene sustancias químicas perjudiciales, lógicamente que vamos a perjudicar la masa del hormigón. Tiene que ser agua limpia. ¿Está bien? Aquí ustedes tienen algunas especificaciones. Las especificaciones para nosotros las vamos a encontrar en la norma del hormigón armado, que la vamos a ver después. Bien, el otro componente del hormigón es el árido. Hay dos tipos de árido, ¿no? El árido fino, que se llama, y el árido grueso. El árido fino vienen a ser las arenas, para que sepan desde ahora, en la jerga de los camiones. Fíjense que quienes nos traen la arena son los choferes de los camiones, ¿no? A ellos son los que contratamos para que nos traigan, ¿no? No van a encontrar un experto en hormigones de chofer de camión trayéndole arena, ¿no? Olvídense, esos son los choferes de los camiones. Pero lógicamente que ellos no la hacen, ellos la transportan, ¿no? Donde se obtienen las arenas es en los ríos, el canto rodado que se llama, en el fondo de los ríos, donde hay, y en las chancadoras, en las fábricas de áridos que se llaman. Vamos a ver después. Lo que queremos mostrar acá es que cuál es la tipología de los granos que constituyen la granulometría, ese término lo vamos a ver enseguida, la granulometría del árido. Hemos dicho que hay dos tipos de áridos, arena y grava. En nuestra jerga, las arenas que vamos a usar se denominan arenilla. Si usted le dicen al chofer del camión que traiga arena, arena le trae, le va a traer arena para revoque. Es arena muy fina, no sirve para hormigón. Tienen que decirle arenilla, maestro. Ah, ya, arenilla es para hormigones, esa es la arena gruesa. Esa es la que usamos nosotros en el hormigón. Y las gravas las pedimos dependiendo del diámetro que vamos a usar. Las gravas tienen que ver con las armaduras, ¿no es cierto? Tienen que penetrar por las armaduras, no tienen que ser retenidas ahí. Por eso es que las gravas, el diámetro medio de las gravas va a depender de las armaduras y de los encofrados que estemos usando. Fíjense, de todas maneras, aquí tenemos una graduación que es estándar en todos los modelos de hormigón, ocurre esto. Las gravas son material cuyo diámetro promedio de los granos está por arriba de los 5 milímetros, más de 5 o más. Esa es la grava. La arena gruesa, que acá le llamamos arenilla, que es la que vamos a usar, esta es la que vamos a usar, entre 2 y 5 milímetros. Esa es la arena gruesa, que es la que se usa en hormigones, nosotros le llamamos arenilla, ¿no? Y luego está la arena fina, que esta no se usa en hormigón, esta es para hacer revoque. Y la arena fina que sale de esta otra, ¿no? Que, fíjense, la arena fina está en este rango de diámetro, menor a 2 milímetros. Y todavía menor a 0,8, muy pequeño, muy fino, ¿no es cierto? Esto será, no sé en qué se podrá usar esto, pero la arena fina se usa en revoque,
en morteros, ¿no? Para revoque. Y esto de acá lo vamos a usar en los hormigones. Eso va a ser así. Aquí tienen más teoría, los invito para que lean condiciones químicas y mecánicas de los áridos, lean, para eso se los voy a enviar. Granulometría de los áridos. Esto es lo que quería mostrarle, el término que hablamos acá, no granulometría. Aquí vamos a ver qué es la granulometría. Se define el tamaño máximo del árido de, así le vamos a llamar al tamaño máximo del árido, como el tamiz de la serie 1:70-50 por el que pasa más del 90% de áridos en volumen. A ver, ¿qué es eso? Primero, estos son los tamices. Estos son los tamices, es la serie 1:70-50. Fíjense, son sedazos, ¿no? Son coladeras, ¿no? Creo que van 10, algo así, ¿no? Es como una vianda, esas viandas que llevan comidas, ¿no? Más o menos así. Aquí un sedazo, más debajo está el otro y así van apilándose los sedazos. Cada uno tiene una malla en el fondo, una abertura, una malla con una abertura determinada. Esas aberturas vienen así, ¿no? De 0,149, ¿no? Apertura, dice también, ¿no? ¿En qué? Ah, tan chiquitín, ¿no? En milímetros. Aquí están las aperturas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aquí. 9 tamices que están apilados así. Cada uno tiene una malla en el fondo. Obviamente que el de arriba es el más grueso y después va bajando hasta el último que tiene las mallas más tupidas, ¿no? De menor diámetro. Entonces se introduce aquí la muestra del árido, y esto que tienen aquí debajo es un vibrador, empieza a vibrar esto, ¿no? Empieza a vibrar esto y lógicamente empieza a pasar los granos. Hay granos que se van a retener y los más pequeños van a ir pasando según la abertura, ¿no? De los tamices, según la abertura de las coladeras. Y lógicamente en cada tamiz va a quedar, de la muestra total, en cada tamiz va a quedar cierta cantidad. ¿Está bien? Cierta cantidad de muestra. Entonces esa muestra la vamos a llevar a una curva como esta. Fíjense, se lleva una curva. Es decir que por este tamiz entró tal porcentaje, ¿no? Porcentaje, ¿qué dice acá? Porcentaje en pesos, ¿no? O se retuvo, en este tamiz se retuvo tanto en porcentaje, en este tamiz se retuvo tanto por ciento de la muestra, en este tamiz se retuvo este porcentaje de la muestra, y así se va formando esta curva. Esta curva que ven acá, no la que está punteada, la curva que está en trazos, ¿no? En trazos gruesos, esa se llama la curva granulométrica, esa es la granulometría de la muestra. A eso se refiere con granulometría, ¿está bien? Entonces la granulometría no es más que la distribución de los granos en una muestra. ¿En una muestra de qué? De árido, sea árido grueso o árido fino. Ambos van a usar un ensayo estándar, ¿no? Que en este caso estamos hablando de los tamices UNES 7050, es así, o 70-50. Entonces vamos a formar una curva característica de cada muestra, porque cada muestra va a tener su curva, ¿no? Como esta. Bien, esa es la granulometría real de los áridos. Así viene, digamos, cuando lo pedimos, bueno, nos traen y hacemos el ensayo. Obviamente que no vamos a hacer estos ensayos. Vamos a ver qué vamos a hacer nosotros para hacer los cálculos. Porque necesitamos saber la granulometría para hacer cálculos de dosificación, a ver cuánto de cemento, cuánto de arena. Necesitamos saber esa granulometría.
Pero vamos a ver cómo vamos a hacer para obtener ese dato sin ir al laboratorio, ¿no? Esto se hace en laboratorio. Este dispositivo lo van a tener siempre en un laboratorio. Bien. Entonces esta es la curva característica. La curva punteada que ven acá, esa es la óptima. Se llama la parábola de Fuller. ¿Está bien? Todos los áridos que siguen la parábola de Fuller se denominan granulometría óptima. Es la mejor granulometría para ese hormigón que vamos a preparar. ¿Qué significa mejor granulometría? Aquella que puede compactarse mejor. Pues fíjense, aquí estoy hablando de un término que lo iba a hablar más adelante, pero que prefiero hablarlo ahora. Compacidad. La compacidad. Mientras más compacto el hormigón, es más resistente y más duradero, mientras más compacto. Es decir, mientras esta curva granulométrica se asemeje más a la parábola de Fuller, entonces el hormigón es mejor, es más compacto, adquiere más compacidad. Y esa compacidad se la adquiere con vibración, hay que vibrar el hormigón, sí o sí. Para eso se usan las vibradoras, ¿no? Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, para lograr una compacidad óptima, ¿no? Tenemos que hacer que el árido se asemeje a la parábola de Fuller. ¿Por qué la parábola de Fuller? ¿De dónde viene esa parábola de Fuller? Esa parábola de Fuller viene de miles de ensayos que hizo este señor y determinó que aquellos áridos que hacen esta curvita de acá, esta que está punteada, ¿no? Es la mejor. Así de sencillo. La granulometría que sigue esta curvita es la mejor. Vamos a ver cómo vamos a mezclar, por eso es que usamos dos tipos de árido. Árido grueso y árido grueso, que al fin y al cabo los mezclamos los dos. Pero en qué proporción lo vamos a mezclar para que ocurra esta parábola, ¿no? De eso se trata el cálculo, ¿no? Pero no se preocupen por la parábola de la muestra que van a usar. Ya les voy a mostrar cómo vamos a obtener esa parábola, ya están hechas. Ya los laboratorios han hecho eso. Entonces nosotros solamente tenemos que hacer es usarlas, nada más para nuestro trabajo. Entonces ya sabemos qué es la granulometría. Todo esto se traduce en un solo número, que es lo que caracteriza la granulometría de un árido, lo que se llama el módulo granulométrico. Lo vamos a ver también. El módulo granulométrico es un número que caracteriza la granulometría de un árido. Obviamente las arenas tienen un módulo menor que los agregados gruesos, que el ripio, ¿no? El ripio tiene módulos granulométricos más grandes que el de las arenas, porque el módulo granulométrico tiene que ver con el tamaño de los áridos. Entonces, esa mezcla de dos áridos, al fin y al cabo, va a producir un árido total, ¿no es cierto? Una mezcla entre áridos, que el resultado es que ambos van a tener que seguir la parábola de Fuller en las proporciones que calculemos. Así funciona esto. ¿Está bien? Entonces estos son aspectos teóricos. Hay otro investigador que hizo lo mismo, el Boloney, pero nosotros además la reglamentación que usamos se basa en la parábola de Fuller y de ahí viene el famoso método de Fuller para calcular, en realidad es eso, ¿no? Calcular la dosificación de un hormigón. Cuánto de arena, cuánto de ripio, cuánto de cemento, cuánto de agua. Todo eso se calcula de acuerdo al proyecto que estamos calculando o que estamos construyendo, de acuerdo a los planos de obra. En función a eso se hacen los cálculos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo quería hablar de compacidad y porosidad, fíjense. Porosidad es lo contrario de la compacidad. Mientras más poroso es un material, entonces tiene más hueco, ¿no? Más poro, más aire dentro de la masa, es menos resistente, pues lógico, ¿no? Y mientras menos aire tenga, es más compacto, no hay poro, es más denso, más pesado. De eso se trata,
de eso se trata al hacer que una mezcla siga la parábola de Fuller. Lo que estamos buscando es esto, que el hormigón resultante sea compacto, lo más compacto posible. Por lo tanto, va a ser el hormigón mucho más resistente. ¿Está bien? Pues aquí se puede ver, ¿no? En esta fotito que he puesto aquí, se puede ver cómo se han mezclado los elementos de tal manera que se minimiza la cantidad de poros. Y eso también nos sirve para, lógicamente, para hacerlo más económico, ¿no? Porque va a usar menos cemento. Mientras menos poros hay menos cemento. O sea, ahorramos en cemento. El cemento será el necesario para unir las piezas, ¿no? Pero ya no será para llenar poros, porque no es la función del cemento, no es llenar poros. La función del cemento es unir los elementos constitutivos, por eso se llama conglomerado, ¿no? Hidráulico, conglomerante hidráulico. Y este es el conglomerante del cemento, y este es el resultado de la aplicación del cemento. Es así, ¿está bien? Y siempre vamos a buscar que sea compacto. ¿Con qué se hace esto? Con el vibrador. ¿Está bien? Con el vibrador, que lo vamos a ver cómo. Esto lo vamos a ver después. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Esta es la parte teórica acerca de el hormigón. Me olvidé de cortar Vamos a cortar aquí el video, la grabación, y la vamos a continuar de nuevo. Voy a volver al tablón para que les recuerden a sus compañeros con una cuenta de Google, entran al Classroom y ponen, ¿no?, ese código para inscribirse para entrar a la clase. Este es para entrar a la clase, al Classroom. ¿Está bien? Y vamos a controlar la asistencia todos los días, todas las clases de esta forma, ¿no? Vamos a ver, ahorita se está grabando todos los asistentes, ahí lo ven, se pueden ver todos los asistentes, ¿no? Entonces es facilito tomar lista aquí, puedo tomar el rato que quiera, ya después de la grabación, ¿no? Ya está grabado todo eso. Todos los que asistieron a este curso entonces están ahí. Y los que no vinieron, lógicamente que tienen falta. ¿Está bien? Me olvidé de tomar lista en el intermedio, pero está bien ahí. Esta es la primera, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Hablen ahora, hablen, comenten. Tienen el video, lo tienen en el tweet lo bajan el rato que quieran. No hay problema. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Están durmiendo? Todo claro, ingeniero. ¿Todo claro? Sí, Me alegro. ingeniero, todo claro. Ojalá que haya sido así. Vamos a complementar todo esto cuando hagamos los cálculos respectivos, ¿no? Vamos a ver los ensayos de obra, vamos a ver todo, Una pregunta, ingeniero, diga, sobre los planos que ya le mandamos. ¿Cuándo nos va a decir que está aprobado para poder así avanzar? todavía vamos a dar ¿Todavía? todavía porque vamos a Ya, dar otra oportunidad para los que todavía no han hecho y los que se van a inscribir o ya se han inscrito después de este receso, porque fue un ya. receso lo que Gracias, hemos hecho. ingeniero. No se preocupe por eso, ¿ya? ¿Qué más, jóvenes? ¿Están durmiendo?
Bueno, vamos a terminar aquí la clase de hoy y ya la próxima clase vamos a ver la parte práctica. Que tengan buenas tardes, jóvenes. Nos vemos el día, ¿cuándo? Jueves. ¿Cuándo nos toca clase? La otra El lunes. semana, el lunes, ¿no? El lunes. El lunes. Esta es la primera clase. Ya saben, las clases comenzaron ayer oficialmente. Y esta es nuestra primera clase, digamos, dentro de la nueva reglamentación. Quedamos así, nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.